Shalom, bendiciones a todos los estudiantes de la bendita Escritura. Voy a dar un comentario sobre la gran tribulación. Esta palabra, la gran tribulación, ha sido hablada en muchas partes del mundo y también se habla todos los días sobre la gran tribulación. Voy a leer un texto en Ezequiel 38:14. Vamos a leer Éxodo 38:14. Y vamos a leer como enseña la Escritura. Pues bien, Ezequiel 38:14. Pues bien, habla en mi nombre a Gog y dile esto, dice el Señor, cuando mi pueblo Israel viva tranquilo, tú te pondrás en marcha desde tu tierra en la más lejano del norte, acompañado de ejércitos fuertes y numerosos y tropas de caballería, y atacarás a mi pueblo Israel, tú Gog, cubrirás la tierra como un nubarón. En esos últimos días te haré venir contra mi tierra, para que por medio de ti las demás naciones me reconozcan cuando yo demuestre mis bendiciones delante de ellos. Vamos a explicar un poco sobre la gran tribulación. Mucha gente se pregunta que ya estamos en la gran tribulación. De mi parte, no estamos en la gran tribulación. Y también encontramos el texto hablado por el profeta Ezequiel ya hace muchos años atrás. Y queremos decir estas palabras sobre Gog y Magog. También hay una palabra que se conoce como la Escritura lo está enseñando. Las Escrituras del profeta Ezequiel nos enseña: tú vendrás desde el lejano norte a mi tierra y tú vendrás contra mi pueblo. Queremos decir esto claramente cuando la Escritura habla del pueblo del Señor, se refiere solamente a los creyentes. No está identificado legalmente a un pueblo humanamente en marcha. Las Escrituras no destaca ocasión alguna o reclama un derecho legal alguna para una nación como nosotros conocemos a Israel. Cuando la Escritura enseña de Israel que tú vendrás a mi tierra con mucho ejército, se refiere solamente a los creyentes. En otras palabras, las personas estudiosas de la Escritura que están en Jerusalén. Y nosotros debemos saber que en Jerusalén
como en muchas partes del planeta de la Tierra se encuentran creyentes en las Escrituras. Y nuestra respuesta es: ¿ya estamos en la gran tribulación? Nuestra respuesta es: no estamos en la gran tribulación. ¿Ha empezado la gran tribulación? Tampoco vamos a decir que no ha empezado. Muy bien. Nosotros entendemos que Ezequiel habló: oh Gog, príncipe de Magog, tú vendrás contra el pueblo del Eterno. La palabra Gog aquí se conoce como un príncipe. En otras palabras, un gobierno, un hombre con autoridad, un hombre con mucho poder. También dice la Escritura: oh Gog, tierra de Magog. Debemos comprender, cuando se refiere tierra de Magog, se refiere a un periodo gentil. En otras palabras, se refiere a un movimiento gentil que se levanta en el mundo, y el poder gentil hoy que conocemos es Gog y Magog. Es un príncipe que se va a levantar, un gobierno. Tierra de Magog quiere decir una fuerza que se conoce hoy como la democracia. Es una fuerza misteriosa que el mundo, que las naciones no conocen. Pero es eso. Oh príncipe, Gog, príncipe de Magog. Estas dos palabras, príncipe, es un gobierno importante, una fuerza militar en el mundo. O Gog, tierra de Magog, quiere decir una fuerza política, como hoy lo conocemos, la democracia. Y esto es lo que puede referirse. No se refiere a Rusia, ni a Inglaterra, ni a otro país, sino meramente es un príncipe que se va a levantar en el futuro. Y es una fuerza militar o es un poder político, como hoy lo conocemos, la democracia. Democracia, de Mesec. Está la palabra Mesec. Mesec. Democracia. Tiene casi el mismo término. Y aunque históricamente, antiguamente, se refiere a las tierras antiguas y a los gobiernos antiguos, pero como Ezequiel nos enseña para el tiempo del fin que estamos viviendo, entonces se refiere a un gobierno de Magog, príncipe de Magog y tierra de Magog. O sea, quiere decir un gobierno, un poder militar y una fuerza militar y una fuerza política, como lo conocemos el mundo demócrata. Incluso hoy Israel es un país con un camino de la democracia. Muy bien. Vamos a leer que si ya estamos en la gran tribulación, vuelvo a decir, ya empezó la gran tribulación o ya estamos en la gran tribulación. Nuestra respuesta: no ha empezado la gran tribulación, ni estamos en la gran tribulación. Vamos a leer una palabra de Mateo en su capítulo 24 y su verso, vamos a leer el 5 en adelante.
Vamos a leer qué nos enseña. Mateo 24:5. Porque vendrán muchos haciéndose pasar por mí y dirán: yo soy el Mesías, y engañarán a muchos, y ustedes tendrán noticia de que hay guerras aquí y allá, pero no se asusten, pues así tienen que ocurrirse. Sin embargo, aún no será el fin, porque una nación peleará contra otra nación, y un país hará guerra contra otro, y habrá hambres y terremotos en muchos lugares, pero todo eso apenas será el comienzo de los dolores. Entonces los entregarán a ustedes para que los maten, y los matarán, y todo el mundo los odiará por causa mía. En aquel tiempo muchos regenerarán de su fe. En aquel tiempo muchos renegarán de su fe y se odiarán y traicionarán unos a otros. 11. Aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. Habrá también maldad, que la mayoría dejará de tener amor hacia los demás, pero el que siga firme hasta el fin será redimido. Y en esta buena noticia del reino será anunciado en todo el mundo, para que todas las naciones la conozcan. Entonces vendrá el fin. 15. El profeta Daniel escribió acerca del horrible sacrilegio. Cuando ustedes lo vean en el lugar santo, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea, que huyan a las montañas, y el que esté en la azotea de su casa no baje a sacar nada, y el que esté en el campo, que no regrese a mí aún a recoger su ropa. Pobres mujeres, aquellos días que en tales días están embarazadas o tengan niños de pecho, pidan ustedes al Señor que no hayan de huir en el invierno ni en sábado, porque habrá entonces un sufrimiento tan grande como nunca lo ha habido desde el comienzo del mundo, ni lo habrá después. 22. Y si el Señor no acortara ese tiempo, no se salvaría nadie, pero los acortará por amor a los que ha escogido. 23. Y entonces alguien les dice a ustedes: miren, he aquí el Mesías, o miren, ahí está. No lo crean, porque vendrán falsos mesías y falsos profetas, y harán grandes señales y milagros para engañar, si es ser posible, a los que el Señor mismo haya escogido. Muy bien. Por eso quiero decir claro que ya estamos en la gran tribulación. No lo estamos. También queremos quitar este argumento cristiano que enseña la Escritura. El argumento cristiano enseña en todo el mundo que Israel es rebelde y va a sufrir la gran tribulación. O sea, ellos enseñan que los judíos rebeldes o la nación de Israel va a sufrir la gran tribulación. Pero la iglesia va a volar al cielo. Queremos ser claros y decir con esto
no hay en este momento una iglesia que va a ser levantado al cielo. Ninguno. Ni porque sea judío o no judío. Ninguno va a ser levantado al cielo. O sea, ambos. No deseamos la gran tribulación porque tampoco lo sabemos en qué tiempo va a llegar. Lo que sí sabemos es que la gran tribulación se califica por 3 razones muy importantes que puede estar en vigencia. Si estas 3 cosas no están, la gran tribulación no puede estar en vigencia. Muy bien. Tenemos la vaca roja o la vaca bermeja. Tenemos el sumo sacerdote o el sacerdocio. 2. Y tenemos el templo. Por ejemplo, si hoy estamos en Israel y el Congreso de Israel va a salir, en el Congreso de Israel va a salir una orden y el presidente israelí va a decir: señores, vamos a cambiar al mundo, y hoy, este día Shabbat, porque estamos ya en el día Shabbat, se aproxima, y en este Shabbat se va a terminar de construir el templo santo de Jerusalén. Entonces el presidente y el Congreso rabínico va a enseñar: hermanos de Israel y de todo el mundo, el día Shabbat el templo de Jerusalén se va a acabar de construir. Y entonces, cuando termina el Shabbat y se acaba de construir el templo, nosotros vamos a sacrificar la vaca roja o la vaca bermeja. Y entonces viene un sumo sacerdote. Entonces va a salir en la noticia, en la televisión, en los medios, en todo el mundo. Y entonces Israel va a decir: tenemos las 3 cosas. La vaca roja va a ser sacrificado y el sumo sacerdote está listo para hacer el sacrificio, y el templo de adoración ya ha sido cumplida, ha sido construida, y en este Shabbat se va a inaugurar, o sea, va a estar en una orden según las leyes rabínicas. Entonces, cuando nosotros miramos que el sacrificio, la vaca roja, cuando miramos que el sumo sacerdote está para el sacrificio, cuando miramos que va a llevar un becerro bermeja para el sacrificio, para empezar su oficio en el templo, como ellos lo llaman, entonces ahí, si el día Shabbat concluyó, estamos haciendo un ejemplo, si el día Shabbat se construyó el templo, entonces ese día empieza el sacrificio, y ese día empieza el sumo sacerdote a hacer su oficio, y ese día empieza la gran tribulación, como le llama la escritura, los 7 años. 3 años y medio en una parte, 3 años y medio en otra parte, o sea, 42 meses en una parte, 42 meses en una parte, total son 7 años. Muy bien, son 7 años que se conoce como la gran tribulación. Pero ¿qué nos enseña las escrituras? Entonces queremos dejar claro a las iglesias que tanto judío, tanto Israel y tanto la iglesia, ninguno podrá volar, ni primero, ni antes, ni después. No hay una iglesia que va a volar al cielo, ni no hay un israelita que va a volar al cielo. Muy bien, esa idea fue los estudiosos que pudieron
hacer este anuncio y este registro que la iglesia va al cielo y que Israel sufre aquí en la tierra. Señores, gobiernos y amigos y concilio de Jerusalén, ninguna iglesia y ningún estado judío va a volar al cielo, como lo dicen los hombres, como dicen muchos rabinos también, que en Jerusalén va a venir un Mashiach a salvar a Israel, a libertar a los judíos. Pero yo voy a ser claro también, no hay un Mashiach que va a salvar a Israel, no hay un Yeshua que va a venir en Jerusalén. Lo mismo que los cristianos, no hay un levantamiento de la iglesia que va a volar al cielo, no lo hay. Así que la gran tribulación lo tiene que enfrentar Israel y la iglesia gentil que se llama en el mundo, o todas las naciones. La gran tribulación es para todo el mundo. Entonces, ¿cuál es la diferencia cuando dice subiré o se permita que del lejano norte viene un ejército en número grandísimo? ¿Qué significa esto? No es para atacar a Israel, no es para destruir una nación, sino es para llevar a cabo una persecución y a la muerte de los creyentes que guardan la Sagrada Escritura, que guardan los mandamientos. Si un judío no es creyente en el Mesías, si un gentil no guarda el mandamiento del Eterno, entonces al mejor no le va a pasar nada. Pero sí, cuando habla de que va a subir a Israel, no va a subir contra una nación, sino contra los creyentes. Que quede claro, contra los creyentes. Muy bien. Entonces, como leímos Mateo, ¿por qué digo esto? Que no hay ni un Mesías que le va a salvar a Israel. No existe. Porque el Mesías Redentor, el Mesías, ella vino a salvar a Israel. El Mesías que se conoce como el Ben Yosef, el hijo de David, el hijo de Abraham, el hijo de Miriam, su hijo José, como dicen los rabinos, el hijo de José se está identificando como Mesías. No es que se está identificando, incluso en el juicio de Poncio Pilato, le preguntaron, ¿tú quién eres? ¿Tú te crees que eres el Mesías? ¿Tú te crees que eres un creador? Y nuestro Maestro bendito no abrió su boca, solamente dijo, tú lo has dicho. Y cuando él dijo, tú lo has dicho, el concilio judío, el concilio romano, el concilio herodiano, el concilio gentil, se enojaron y lo llevaron a la muerte a nuestro y dijeron, no tenemos más testigo. Él se pasa a ser que es el ungido, que es el salvador del mundo. Por esta causa debe ir a la muerte. Entonces, señores, pueblo rabínico, concilio rabínico de Jerusalén, a la nación de Israel, no hay otro Mesías que va a salvar a Israel. No lo hay. El Mesías Redentor ya vino a salvar a Israel ya hace 2000 años atrás. Ya hace 2000 años. 2000 años tiene que el Mesías, que nuestro Creador, que nuestro Mesías, nuestro ungido Creador, nuestro Redentor, que hizo esa redención, vino y murió sobre un madero, entregando su vida por nosotros. Allí entregó su vida sobre un madero para perdón de mis
pecados, para el perdón del pueblo de los judíos, para el perdón de las naciones de todo el mundo y para el perdón de todos los judíos que están esparcidos en todo el mundo. Así que nuestro maestro dijo, el reino de eterno está con vosotros. Él no dijo que va a venir un reino. Él no dijo eso, que en el futuro vamos a traer un reino para salvar a Israel. No, él dijo, el reino del Señor está con vosotros. O sea que el reino del Señor no es terrenal. No es terrenal, es espiritual. Es un reino espiritual. Entonces, el que va a venir, o esa redención que ya está en nosotros, esa redención se llama un verdadero hebreo redimido espiritualmente. Espiritualmente, no terrenal. Entonces, lo que está haciendo Israel aquí, nuestro maestro dijo claro, mirad que nadie os engañe, porque muchos falsos mesías van a salir. Entonces, la palabra mesías, como se conoce en el libro de Mateo o en el libro de Lucas, como en las cartas de Pablo, esa palabra mesías no puede ser hablada en ningún otro país, ni en Roma, ni en Egipto, ni en el continente europeo, en ninguna parte. Solamente tiene que estar en el Medio Oriente, que es Jerusalén. Y esta palabra Mesías, como dice la Escritura, dijo el Señor, dijo nuestro Maestro, tengan mucho cuidado ustedes, porque en los últimos días muchos vendrán a llamarse Mesías. Así que hay que ser claro en esto un poco, que estamos en el año 2000, según el conteo romano o según el sistema científico de todo el mundo. Estamos en el año 2023 para entrar en el año 2024. Pero si hacemos una aproximación, es más claro decir, estamos en el año 2000, en el año 2000. Y entonces, la destrucción del templo fue destruido en el año 70. En el año 70, el ejército de Roma, Tito, emperador de Roma, y su ejército rodeó a Jerusalén y destruyó a Jerusalén y todos sus habitantes, y Jerusalén quedó desierto. Fue destruido, quedó desierto. Como dice la Escritura, vuestra casa será dejada desierta. Desde entonces, Israel, su templo fue destruido. Y fue destruido en el año 70. Entonces, si nosotros sumamos que estamos en el año 2000, entonces, si hay un templo que se va a construir en Jerusalén, será aquí en 70 años, porque el 4, el 3 queda a 0, o sea, estamos en el año 2000. Según nuestra aproximación, los 3, 4 años se quedarían totalmente en número 0, sería nuestro número de aproximado sería de el año 2000. Y si la destrucción del templo de Jerusalén fue destruido en el año 70, entonces nos queda aquí de 1 a 70, entonces nos quedarían 70 años para que se comience a construir el templo, si fuera así. Pero también, si nuestro Creador, que vino del Shomoyín, que vino de los cielos, como dice la Escritura, como hijo de Adán y se humanó y vino a la tierra de Jerusalén, entonces
como él se humanó humanamente y murió sobre el madero. Entonces, cuando él murió en el madero, ¿verdad? Cuando él murió en el madero, allí, antes de su muerte, antes que llegara la muerte, él dijo claro que iba a resucitar, iba a salir de la tumba. Y entonces, después de su muerte, se fue en el Shomoín, se fue a los cielos y se sentó en su trono. Entonces se sentó en su trono y cuando se fue, dijo que la tierra de Israel, la tierra de Jerusalén iba a quedar desierta. Vuestra casa será dejada desierta. Pero él dijo también, cuando vieres la abominación desoladora, que estará en el lugar santo. No quiere decir que hay un lugar santo, simplemente la tierra de Israel o la tierra de Jerusalén se conoce como una tierra santa, porque ya no es tierra santa, ya no lo es. La tierra de Israel es normal como otras tierras. Por decir, la tierra santa es todo el universo. No podemos decir que Jerusalén es tierra santa y aquí no. Todo es tierra santa. Todo. ¿Por qué? Era tierra santa antes que viniera nuestro Maestro bendito. Pero después que vino nuestro Maestro, después que nuestro Maestro vino, entonces la santidad de esa gloria que estaba en la tierra fue llevada al Shomoín. Así que aquí en la tierra ya no hay tierra santa. Entonces no, yo como creyente de la Escritura, no me garantiza a mí a diezmar por construir un templo en Jerusalén. A mí no me garantiza pensar a construir un templo. A mí no me garantiza. No me garantiza nada. Así que yo no debo preocuparme por construir un templo en Jerusalén. ¿Por qué no me debe nacer este interés? Porque normalmente lo que era Tierra Santa quedó Tierra Santa del mundo. Ya no solo Jerusalén. Porque nosotros podemos servir al Eterno en cualquier parte del mundo. Así que donde estoy yo, estoy en una tierra santa, tierra sagrada. Entonces no solo es Jerusalén. Antes sí, era una tierra santa, pero cuando vino nuestro Maestro, se terminó tierra santa. ¿Por qué? Porque los invasores gentiles han invadido esa tierra. Primero, que si usted va hoy en Jerusalén, allá vas a encontrar una iglesia católica. ¿Sí? Una iglesia católica adorando, cargando una cruz, siguiendo una idolatría, siguiendo el primer día de la semana. Entonces estas personas, con su estado de creencia, con su religión católica, han invadido la tierra santa, por la cual deja de ser una tierra santa, porque ellos lo han llevado a una religión falsa que no le garantiza ser tierra santa. Por ejemplo, están los musulmanes. Los musulmanes tienen un templo de Omar. ¿En dónde está? En Jerusalén. Al tener los musulmanes un templo de Omar que no se guarda las escrituras como demanda el Señor, la tierra santa deja de ser tierra santa. Así que Israel también es un Israel gentil. También es un Israel perdido. Si nosotros sacamos los textos que están escritos por los grandes jueces de las Escrituras, nosotros encontramos un texto en la autoridad de Simón Kefas. Simón Kefas dijo: hermanos, pueblo de Israel, arrepentíos cada uno de vosotros. Y entonces los descendientes israelitas dijeron: hermano Pedro, ¿qué haremos nosotros? Pues arrepentíos y purificaos cada uno de vosotros por el nombre de nuestro Señor, y alcanzaréis perdón de vuestros pecados. Como se conoce
en otro lenguaje, que nosotros somos perdonados por la muerte de nuestro Señor que se fue en el madero. Cuando fue llevado a la muerte, llegó sobre el madero a las 9 de la mañana y murió a las 3 de la tarde. Esas 6 horas de vida, que llevó y cargó allí nuestros pecados, nuestras transgresiones, y su muerte expiatoria que expió, que perdonó por medio del sacrificio de su muerte sobre el madero durante 6 horas, ese dolor, esa oscuridad que cargó sobre el madero, allí nos perdonó a nosotros, los gentiles, nos perdonó a nosotros de las naciones y a Israel gentil, porque también Israel es gentil, que la palabra gentil que dice paganizó. Israel abandonó las escrituras, abandonó el camino de nuestro maestro. Por eso Juan dijo claro: yo soy la voz que clama en el desierto y emparejad el camino del Señor. Lo preguntaron: ¿quién eres? Yo soy la voz que clama en el desierto. ¿Por qué Juan dijo así? Porque todos deberían regresar a las escrituras. Eso es lo que hizo nuestro maestro. Nuestro maestro vino que el pueblo judío y que las naciones gentiles llegaran a ser un mismo pueblo, como salió en el monte Sinaí. Que se siguiera el día de reposo. Por ejemplo, el verdadero día de reposo hoy es día jueves. No es el Shabbat que guarda Israel. No es. El verdadero día de reposo hoy día es el jueves. Es el día séptimo que habla Génesis. Es el día séptimo que habla el Apocalipsis. Es el día séptimo que habla, como se conoce nuestra lengua adentro de las naciones, los evangelios. Aunque esa palabra no está correcta. Pero es mejor decir los escritos, que se quedó, como se conoce en el cristianismo, Nuevo Testamento, aunque no hay un Nuevo Testamento, no existe, porque las escrituras antiguas son las mismas escrituras que están en los registros de Mateo. Y los jueces que escribieron esa escritura está basado en el camino antiguo. Así que para nosotros no hay antiguo, no hay nuevo. Para nosotros, los creyentes en un Mesías Redentor, el pacto abrámico es la misma palabra antigua, es la misma palabra en su sentido profético, que llegó a su cumplimiento. El Mesías prometido desde Abraham es el Mesías Redentor, que es su palabra, que se reveló a nosotros. Por eso el juez Pablo, el juez emisario, dice allí el Sholiach, que el Eterno se ha revelado a nosotros. Y la redención del pueblo judío ya llegó hace 2000 años. Entonces la escritura dice que el Mesías ascendió y se sentó en su trono y nos dijo claramente por las escrituras: tengan mucho cuidado, ustedes los judíos, las naciones que se conocen hoy como iglesia, tengan mucho cuidado ustedes, porque vendrán muchos falsos mesías y van a decir como yo que soy el Mesías. Nuestro maestro era el verdadero Mesías, es un verdadero Mesías, un verdadero ungido, un verdadero redentor. Pero la escritura dice, nos enseña que cuando vieran ustedes la abominación desoladora que fue dicha por Daniel, entonces empezó la gran tribulación. Y entonces habrá una confusión. ¿Por qué? Porque el Mesías falso no va a salir de otra nación. Será un judío con su sombrero negro, con su talit, con su kipa, un judío hablando el 100% hebreo. Porque de otra manera, si no habla hebreo, no podrá engañar a los judíos. Porque la escritura dice, aún a los escogidos va a engañar. Aún a los escogidos va a engañar. Por eso yo de mi parte no puedo trabajar con Israel.
no puedo trabajar con la nación de Israel. Porque el mismo Simón Kefas dijo como juez. Simón Kefas era un juez en el pueblo judío. Y como juez dice Pedro en su carta, nuestro amado juez Simón Kefas dijo, hermanos, esta palabra que tenemos no es por obra de oro o plata. No. Esta palabra que traemos no es porque somos buenos. No es porque tenemos dinero, no es porque manejamos el oro o la plata, no. Señores, pueblo hebreo, esta palabra es por gracia y por misericordia que el Redentor vino a este mundo y nos dio redención al pueblo judío y a todas las naciones. Así que los judíos, los rabinos de la nación de Israel deben aceptar a su Mesías porque no hay otro Mesías. Claro que va a venir un Mesías. Entonces, si no lo vamos a decir nosotros, entonces ¿quién lo va a decir? Claro, va a venir un barbudo con la barba grande, con ojos azules, hablando hebreo, con su tejana, su kip, talit, hablando hebreo. Va a traer el Talmud Babilonia, va a traer el Talmud Jerusalén, va a traer Parashot, va a hablar, va a tener yeshiva, va a hablar a Israel como un salvador y se va a prometer a salvar al pueblo judío. Pero la Escritura nos enseña cuándo va a suceder esto. En este momento no hay, no nos engañemos, como dice la iglesia, es que la guerra de Ucrania, Rusia, empezó la gran tribulación, es que los cucarachitos de los Hamas que están ahí rodeando, esa solamente es una política de Naciones Unidas, es una, por decir, es una conspiración internacional para llevar a cabo una fuerza política para tener un movimiento social en el mundo, para unir una fuerza militar en la tierra. No es legalmente que hay una nación se levanta contra Israel. No lo hay, señores. El engaño aquí es que Naciones Unidas ha usado siempre armamentos ocultos para llevar a cabo su imperialismo social. Y eso es lo que la democracia está moviendo en el mundo, como estábamos hablando en el principio. Mesec, príncipe, o sea, un gobierno demócrata. Un gobierno, incluso Israel, está en la democracia. Así que hay veces también los rabinos enseñan que Irán es el anticristo. Los cristianos dicen que es Roma. Señores, pero vamos a hacer este concilio de vocación. En Irán es la nación que tiene un 20% de judíos. En Rusia tiene un 20% de judíos. ¿Por qué Rusia tiene la tecnología? Pues son hombres judíos. Aunque ellos no leen la Biblia, ellos son judíos. En Irán, ¿por qué Irán es un país desarrollado? Porque Irán ya hace 1000 años que le dio posada al pueblo judío. Allá están los judíos, los sabios. Entonces, ¿cómo nosotros decimos que en Irán va a salir el anticristo? ¿Qué es el anticristo? No, señores, no podemos acusar a nadie. El que sí es más fácil decir que el anti-Mashiach, el que en el cristianismo dice anticristo, va a ser un judío de Israel. Es más fácil decir así. Y no estamos ofendiendo, porque el maestro no lo dijo de Irán, aquí está el texto. No dijo de Roma, no dijo de China, no dijo de Estados Unidos, dijo, así como yo. ¿Dónde estaba nuestro maestro en Jerusalén? Y dijo, vendrán muchos como yo, diciendo yo soy el Mashiach. Y aquí el texto dice, son falsos Mashiach. Entonces Israel, cuando usted va a mirar que tiene la vaca roja para matar al sacrificio, cuando usted va a mirar el sumo sacerdote filando el cuchillo para ir al sacrificio, la vaca roja o la vaca bermeja, cuando nosotros miramos que se acabó construir el templo y que mañana vamos a inaugurar el templo, en el día Shabbat va a empezar, porque allí empezó la gran tribulación. Ahorita no hay gran tribulación.
Todo lo que se mira de Israel, lo que se mira de Rusia, es una conspiración. Aunque se está preparando como un principio de dolores, como dice la Escritura. Cuando vienes una nación contra otra nación, los principios de dolores se está empezando para un futuro gobierno. Y cuando dice la Escritura que vendrá contra el pueblo de Israel, no es contra el pueblo de Israel, sino es contra los creyentes. Contra los creyentes. ¿Puede usted mirar esto? ¿Puede usted mirar esto? Esta es una escritura. Es una escritura. Contra eso va a venir una guerra que se conoce Megido, Armagedón. ¿Y dónde va a ser esa guerra? Esa guerra va a ser en Israel, en el campo Megido. Megido quiere decir campo de sangre. Megido quiere decir Armagedón. Armagedón quiere decir un ejército inmenso. Pero la guerra no es contra Israel, sino los creyentes que están en todo el mundo y los creyentes que están en Jerusalén. Los creyentes. No tiene que ver nada la población. No involucremos la población como católicos, como cristianos, como adventistas, como cualquier mundo. La iglesia ortodoxa de Roma que está en Jerusalén no es para ellos. Está hablando de los creyentes que guardan el día de reposo, que guardan las convocaciones, los verdaderos creyentes. Contra ellos va a venir la guerra y Israel. Entonces, ¿con quién va a pelear Israel y las naciones? La guerra, señores, no es contra Israel. La guerra es contra el que hizo el cielo y la tierra. La guerra es contra el que hizo nuestra redención sobre el madero. Y dice la Escritura: yo te haré traer de las tierras del norte, los más lejanos de los confines de la tierra, y te traeré en los montes de Israel, en los montes de Jerusalén, y que es el valle Megido. Pero ahora el valle Megido, vamos a hacer es que es todo Israel. Por decir, todas las naciones del mundo estarán en Jerusalén. Los grandes misiles, las grandes armas, los grandes bancos, los grandes financieros del mundo subirán a Israel, no para destruir a Israel, sino para unir a Israel. Y cuando ya está el anti-Mashiach, y cuando ya está la vaca roja, y cuando ya está el sumo sacerdote, y cuando está construido el templo, empieza la gran tribulación contra los creyentes, no contra Israel. Porque no hay que confundir Israel con los creyentes. Porque el mismo Kefas dijo, Simón Kefas dijo como juez: ustedes, hermanos hebreos, judíos y las naciones, somos peregrinos. ¿Dónde estaba Simón Kefas? ¿Dónde estaba Simón Kefas? ¿Quién le voló la cabeza? ¿Dónde murió Juan el Bautista? En Jerusalén. ¿Cuántos creyentes murieron en Jerusalén? ¿Cuántos creyentes? ¿Dónde murió Juan el del Apocalipsis? En la isla de Patmos. Fue llevado, capturado por los gentiles. Séme a favor entonces, ¿cómo nosotros entendemos esto? ¿Cómo nosotros? Entonces la guerra, señores, es contra los creyentes, no contra Israel. Los creyentes que creen en un Mesías Redentor, el Hijo de José, el que murió y resucitó y se sentó en su trono. Y el que va a venir, un barbudo con su talit, con su Torah, porque es un falso Mesías, va a venir y le va a decir a Israel, va a decir: yo soy un descendiente de Salomón, soy hijo de David, yo vengo a salvar a ustedes. Pero de todas maneras tiene que ser un judío, porque entonces el judío no se va a dejar engañar. Entonces, como la Escritura dice en Mateo,
Él no lo dijo en otro continente, lo dijo en Jerusalén. Vendrán falsos mesías. Y tengan mucho cuidado cuando dice aquí está. Y cuando dice helo aquí, no lo creáis porque vendrán falsos mesías, que se conoce anti-Mashiach. Así que, señores, todavía no hay gran tribulación. Lo que se está viendo en el mundo es una conspiración para el futuro. Pero no nos preocupemos, porque ahorita hay alimento, ahorita hay paz, ahorita hay bendición. Y las guerras que están pasando en el mundo, como el de Ucrania, no garantiza para la gran tribulación. La guerra que está en Jerusalén no garantiza para la gran tribulación, porque claro que ya apareció, ya lo mostraron la vaca roja, ya mostraron el sumo sacerdote, pero no está el templo construido. Como no hay templo, entonces está cero todavía. Muy bien, pero también si el Eterno no permita que haya una gran tribulación, porque Él puede cambiar el tiempo. Si el Eterno no permite que haya gran tribulación, entonces, pero la guerra en el Valle de Megido, eso sí, está por venir en el futuro. Eso sí, va a haber una guerra en Jerusalén. Será la primera guerra en el mundo y será la última guerra para entrar en el séptimo día, que es el milenio. Entonces, esa es la parte que hay que entender. No hay rapto, que la iglesia va a volar, no hay iglesia va a volar. Señores, le digo con todo mi neshama, con todo mi ruach, con todo mi espíritu, no hay iglesia que va a volar. No existe alguna. Eso fue un invento cristiano. Igual que los judíos, no hay Mesías que le va a salvar. Señores judíos de Israel, no hay Mesías que te va a salvar. Ninguno. Porque el Mesías Redentor, el que vino a redimirte a ti, Él vino, murió, resucitó, se llamó hijo de Miriam, se llamó hijo de José. Sus escritos Mateo, sus escritos de Lucas, sus escritos de Juan y las revelaciones Apocalipsis y la revelación de la carta de Pablo, como lo ignoran el mundo, esos fueron hombres inspirados y jueces del Eterno, que Él vino y murió y resucitó y ascendió en el Shomoyín. Estas escrituras son testigos de que el Mesías verdadero, Redentor de Israel, ya vino hace 2000 años. Y el antimashiach que viene, el Mesías falso que viene, será un Mesías falso que todo Israel va a intentar adorar, se va a inclinar ante un Mesías falso, pero será un Mesías falso, que no es el Eterno, sino un Mesías falso, y que lo va a llevar a la perdición. Pero y el que niegue a ese Mesías falso alcanzará redención. Muy bien, así que escapa por tu vida, como el mío y como de todas las naciones, como la iglesia debe pensar abandonar su iglesia, porque también la iglesia ha fallado y está perdido y necesita guardar el día de reposo, que hoy día es jueves, no es el Shabbat, no es el domingo como la iglesia lo llama. Así que bendiciones, Sholomé, bendiciones a todas las naciones como al pueblo judío. Nosotros no somos enemigos de Israel, no tenemos ni una intención ni nada, porque el amor del Eterno es que todo el pueblo judío debe alcanzar redención, simplemente reconociendo que Israel es un gentil pagano y se arrepiente de su transgresión y deje de su templo, deje de su idolatría de vaca roja, deje de su kohanim, lo abandone por el nombre eterno, porque también el sistema de kohanim o de sacerdote ya se paró, porque el verdadero